Bendiciones, mis amados. Hoy hablamos el tema no transigir. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No transigir. Este es nuestro tema. También podemos titular este tema venciendo las 5 trampas del diablo en el servicio del Señor. Venciendo las 5 trampas del diablo en el servicio del Señor. Aquí tenemos varias figuras y tipos. Faraón es el tipo o la figura de Satanás. Representa a Satanás. Egipto representa al mundo. El desierto es el lugar, representa el lugar donde Dios nos llama a servirlo, a darle fiesta, a honrarlo, fuera de Egipto, sin relación con Egipto, con el mundo. Israel nos representa a cada uno de nosotros individualmente y a Israel y a la iglesia como pueblo. Aquí tenemos la batalla de Moisés y Aarón con Faraón para doblegar la voluntad de Faraón a fin de que él dejara ir al pueblo a celebrar la fiesta del Señor. Aquí tenemos la primera respuesta de Faraón y es: no los dejaré ir. El diablo nunca te dejará ir. Nunca dejará ir a la gente así blandamente porque un siervo de Dios le dice o le pide o le informa que Dios ha dicho tal cosa. El diablo siempre se va a resistir. Así es que la primera respuesta es una negativa. Debo decir que mucha gente cristiana que no entiende este proceso de lucha espiritual, apenas el diablo dice no lo haré, o apenas la persona recibe la primera negativa, la primera oposición al plan de Dios, abandona rápidamente la decisión de seguir luchando para liberar el propósito, el proyecto de Dios, el plan de Dios, la gente, etc. La segunda trampa del diablo, la primera es la negativa abierta. La segunda la vemos aquí en Éxodo 5, mismo capítulo, versículos 3 al 9. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestra tarea. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Sí?
Así es que la segunda estrategia del diablo para detener a los que quieren servir a Dios es más trabajo, más ocupación, más trabajo. Ellos están ociosos, por eso están pidiendo ir a servir al Señor. Quieren adorar a Dios porque no tienen nada que hacer. Entonces la estrategia de Faraón fue que les daría más trabajo y la servidumbre se agravaría sobre ellos. Muchos cristianos caen presa de esta segunda trampa. ¿Cuál es la trampa? Tú quieres servir a Dios y te vienen más ocupaciones, te vienen más responsabilidades. Tú quieres servir a Dios y se levantan problemas que no existían hasta ese momento. Y entonces tú dices, no puedo servir a Dios. No me queda tiempo, tengo mucho trabajo. De pronto se levantaron deudas y yo no sé, tengo que pagarlas. Así es que más adelante, en algún momento, le voy a servir. Te vienen compromisos sociales, familiares, amistades. No tengo tiempo para lo de Dios, debo atender a mis compromisos. Esta es la semilla que cayó entre espinos, ¿sí? No da fruto. Tiene demasiadas ocupaciones, más tareas, más responsabilidades. En el sistema egipcio no puedes subsistir sin trabajo esclavizante. Si tú eres un hijo de Dios y estás en el sistema egipcio, el diablo te dará un trabajo esclavizante para que no tengas tiempo para servir a Dios. Ahora, indudablemente en el sistema egipcio esa es la lógica. Pero en el sistema de Dios, Dios te puede sostener sobrenaturalmente. Él llevó al pueblo al desierto, donde vivirían 40 años sin trabajar, sin sembrar y cosechar, y serían sobrenaturalmente sostenidos por el Señor. Los testimonios económicos y de provisión sobrenatural, ahora que estamos en pandemia, son extraordinarios. Muchos hijos del Señor hoy son más bendecidos económicamente, teniendo menos tiempos para trabajar, pero han sido más bendecidos que en tiempos normales y regulares. ¿Esto qué dice? Esto dice, y es una gran lección que tenemos que aprender, que a nosotros los hijos de Dios, nuestro sostenimiento no viene por el sistema egipcio, por el sistema del mundo. Nosotros trabajamos en el mundo, estamos en el mundo, cumplimos responsabilidades laborales, pero a nosotros nos paga Dios. Nos paga Dios. Y así como Dios tuvo el poder para sostener al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, donde no había dónde sembrar ni cosechar, y Dios le sostuvo milagrosamente, así también lo puede hacer y lo hará con todos aquellos que confían en Él. Trabajar bajo el sistema de Dios, donde Él es primero y todo lo de Él es la prioridad número uno. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que aprender a funcionar en esto, ¿verdad? De que el trabajo no es lo primero. Dios es primero. Pero el diablo y su sistema mundano te llegan a hacer creer que el trabajo es lo primero. Pero, repito, el trabajo no es lo primero. Dios es lo primero. Las ocupaciones y los compromisos sociales no son lo primero. Dios es lo primero. Y entonces aquí el pueblo es sometido a un trabajo más riguroso porque el diablo está intentando retenerlo en Egipto. Así muchos cristianos han sido sometidos a un trabajo riguroso porque el diablo no quiere que sirvan al Señor. No quiere que sirvan al Señor. Esta es la segunda trampa, más ocupaciones. La primera, recuerda, negativa, oposición. La segunda, más ocupaciones. La tercera, en capítulo 8, mismo libro, capítulo 8, versículos 25 al 28. Estamos en Éxodo.
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ofreced sacrificio a Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Como Faraón se negó a dejarlos ir y les dio más trabajo para que no se fueran, Dios mandó sus plagas, ¿sí? 5 plagas. Faraón tenía un corazón duro y las toleró. 5 plagas. Primero, la vara de Aarón se convirtió en culebra. Después, el agua del Nilo se convierte en sangre. Tercero, la plaga de ranas. Otra, la plaga de piojos. Y la plaga de moscas. Todas estas plagas, y Faraón estaba endurecido, pero los llama. Supuestamente se empieza a ablandar. Los llama y les dice: ok, ya sé que el Dios de ustedes, Jehová, es poderoso. Está bien, negociamos. Los voy a dejar hacer sus reuniones. Los voy a dejar servir a su Dios y hacerle fiesta. Pero aquí en Egipto, en el territorio de Egipto, busquen un lugar donde ustedes quieran, aquí en las fronteras nuestras, y hagan su servicio, hagan su sacrificio. Ahora mira, en todos los tiempos, el llamado de Dios es a salir del mundo, no a servir a Dios en el sistema mundano, sino salir del mundo. Abraham fue llamado a salir de la tierra. El Señor le dijo: vete de tu tierra, sal de tu mundo. Y él tuvo que salir de la tierra de los caldeos para ir a la tierra que el Señor le mostró. Sí, ahí Israel tuvo que salir de Egipto. La iglesia es llamada a salir de en medio del mundo. En 2 Corintios 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que el llamado es siempre a salir del mundo, no a servir a Dios en el sistema mundano. El faraón les dijo: no vayan más lejos que la frontera. Significa no desligarse de Egipto del todo. Servir a Dios, pero en el sistema y en la metodología mundana. Significa dejar abierta la puerta para regresar a Egipto. También significa dar a Dios un servicio manchado con abominación de los egipcios. Mundanalidad, santidad a medias, semicristianismo. Sí, semicristiano, semimundano. Dios no quiere eso, son trampas. Cuidado con las trampas que el diablo pone para servir al Señor. Bien, estamos en este tema. Continuamos en la próxima, en el nombre de Jesús.